Bien, buenos días, como siempre, estimados alumnos. En este caso, en nuestra área de ciencia y tecnología, tanto desde nuestra institución como venimos haciendo, como venimos trabajando con las clases y dejándole los videos para que ustedes puedan ayudarse un poco, especialmente al tercer año de secundaria. Sin olvidar que siempre los docentes, en este caso, el profesor quien les habla, Orozco Cruz Williams, y la profesora César Granados Macarín, que siempre está también presente con otros de los grados. Tenemos acá una imagen, ¿verdad? Una imagen y debajo tenemos el agua y nos podríamos hacer entre algunas de las preguntas, por ejemplo, si reconoces alguna ley que está implícita en las reacciones químicas, a qué llamaremos reactivos, a qué llamaremos productos, como lo estás viendo a tu costadito acá, qué significa balancear una ecuación química, podrías decirme si la siguiente ecuación química está balanceada, es decir, esta ecuación que te he propuesto, si está balanceada o no está balanceada, y si conoces algún o algunos métodos para balancear las ecuaciones químicas. Nuestro propósito es parte de la competencia de explica, la capacidad comprende y también que tú puedas evaluar la implicancia. Y nuestro desempeño es que tú vayas conociendo un poquito de este tipo de reacciones. Posteriormente iremos viendo algunas de las reacciones fotosintéticas o algunas reacciones redox, pero ahora vamos a ir viendo un poco de conocimiento básico de reacciones y llegamos a uno de los métodos que en este caso sería el método de balanceo portante. ¿Qué conceptos básicos debe tener? Primero, reaccionante, también se le conoce como reactivo, como reactante, que viene a ser la parte que participa de una sustancia de una reacción. El producto que es la otra parte, es decir, lo que resulta cuando reaccionan los reactantes reactivos o reaccionantes en un determinado proceso. Y la ecuación química que viene a ser la representación de las sustancias químicas que participan en dicha reacción y la proporción en la que lo van a hacer o en la que lo hacen. Los símbolos que normalmente vas a encontrar en una reacción, que también es muy necesario que tú la tengas en cuenta, que tú la puedas visualizar, que la puedas reconocer, y es muy importante indicarlo. Por ejemplo, si encontramos un más, significa que hemos añadido una sustancia. Si encontramos el más, siempre que lo vamos a encontrar entre dos sustancias, significa aumento, lo que hemos agregado a esa reacción. Lo mismo si encontramos en este caso una flecha, nos está indicando que es en un solo sentido la reacción, es decir, si nosotros quisiéramos de esa reacción volver a obtener los reactantes, ya no lo podríamos. S que viene a ser el estado sólido, L un estado líquido, G un estado gaseoso, AC que viene a representarnos en la solución acuosa, especialmente en los ácidos hídricos, por ejemplo, y en este caso delta que viene a ser una determinación de calor que puede indicarnos tanto absorción o liberación del calor. Ahora, para balancear una reacción, ¿qué llamamos balancear una reacción? Para balancear una reacción nosotros debemos tener en cuenta que se trata de tener un sistema equilibrado, es decir, que vamos a la parte de la masa, que tanto la masa no se va a crear ni se va a destruir, es decir, solo se va a transformar, recordando un poquito a Lavoisier, que nos decía, o nos dio a conocer este tipo de, digamos, como este tipo de ley, en la cual nosotros, desde el punto de vista de química, siempre se va a representar de esa manera. Ahora, la representación de una ecuación química, como lo estás viendo aquí, por ejemplo, estamos representando nosotros en este caso al, al metano, ¿verdad? Lo estamos haciendo reaccionar este más, acuérdate que era lo que añadimos nosotros, es decir, estamos añadiendo oxígeno, acuérdate que la flecha significaba el producto que vamos a tener, en ese sentido vamos a tener el dióxido de carbono y en el agua. Recuérdate que al indicarnos la flecha en un solo sentido, significa que cuando combinemos dióxido de carbono con agua no podríamos obtener el metano y el oxígeno. En ese caso nos dice una reacción que es del aspecto irreversible, no es reversible. ¿De acuerdo? Ahora, analicemos esa reacción, la que anteriormente estábamos representando, de la combustión del metano. Si la analizamos nosotros para poder hacer un balanceo de ecuaciones, ¿verdad? Vemos la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno por el lado del reactivo, por el lado del reactante, y nosotros comenzaríamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos hay? Pues reconocemos que hay uno, hay hidrógenos 4, hay oxígenos 2, y al otro lado, cuando miramos al producto, nos damos cuenta que
En este caso también tenemos un carbono, tenemos dos hidrógenos y tenemos en este caso tres oxígenos. Eh, Recordamos un poquito y volvemos al anterior y decimos, a ver, Lavoisier nos dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso estaríamos viendo un pequeño desbalance, ¿verdad? Es decir, no tenemos la misma cantidad en los reactivos que en los productos y deberíamos tenerla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo llevamos a cabo este tipo de operación? Eh, ¿Cómo igualamos esos números? Que nos tendríamos que hacer esa pregunta. Para eso entramos a este balance, ¿verdad? Este balanceo de la ecuación. Y este balanceo de la ecuación es la determinación de la cantidad de átomos, de un lado los reactantes y del otro lado los productos, y que nosotros, de tal manera que podamos coincidir, colocarle, es decir, lo que vamos a colocar es esto, voy a señalarlo, por ejemplo, por acá, lo que debemos indicar son acá unos coeficientes, es decir, aquí, por ejemplo, adelante del carbono, en la parte derecha, en el lado izquierdo, disculpe, de una reacción vamos a poner, por ejemplo, aquí el 2 está en el lado izquierdo de la reacción, es decir, vamos a poner un coeficiente. Este coeficiente implica dos cosas, que va a multiplicar al subíndice, si en este caso tendríamos un subíndice, como por ejemplo lo tenemos aquí al 2, significa que lo vamos a multiplicar 2 por 2, 4, los que nos daría a conocer que tendríamos 4 oxígenos en este lado, y en la otra parte, cuando es el número 1, por ejemplo, no se pone, ¿verdad? Si yo coloco, por ejemplo, acá el número 1, decía que, podría decir, hay un solo carbono y en este caso hay cuatro hidrógenos. No. Si miramos al otro lado, que deberíamos tener la misma cantidad, miramos que tenemos también, igual, si nosotros queremos, le ponemos el 1, aunque nunca se escribe, pero solamente para representación, tenemos un carbono, ¿verdad? Igual que un carbono al otro lado. Tenemos aquí, en este caso, 2 por 2. Recuérdate aquí, a nivel del agua, 2 moléculas de agua. 2 por 2 sería 4 hidrógenos, miramos al otro lado, 1 por 4, 4 hidrógenos, miramos aquí en el coeficiente 2 del lado del oxígeno, cuyo subíndice es 2, 2 por 2 me daría 4 oxígenos, y miramos al otro lado y multiplicamos 1 por 2, me daría también 2, ¿verdad? Más 2 por 1, aquí cuando no tiene nada significaría que también tendría 1, lo cual no se pone. 2 por 1 me daría 2, entonces 2 más 2 me daría 4, y así tendría 4 en un lado y 4 en el otro lado. Si quisiéramos ser un poquito más exquisitos, lo podríamos poner en un cuadrito, ¿no? Como lo iremos practicando en la siguiente diapositiva. Ahora, este método de tanteo, porque es un método de tanteo, no he aplicado nada, ni siquiera me he detenido a lo que es las valencias, hay que seguir unos pasos. Lo primero es verificar si la reacción es la adecuada, si los reactivos son aquellos que me van a originar realmente los productos, porque no puede ser que tenga unos reactivos y me aparezcan otros productos. Recuérdate siempre a Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces debemos tener las mismas cantidades y debemos tener los mismos reactivos. Lo segundo es, antes de balancear hay que mirar los átomos de tanto los reactantes como los reactivos. ¿Y por dónde vamos a empezar en este método de tanteo? Vamos a empezar con los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y al final estaremos con el oxígeno. Vamos a ir colocando los coeficientes. Recuérdate que estos coeficientes se colocan en el lado izquierdo de cada fórmula, como anteriormente lo hice con el 1 y como ya estaba el 2. ¿Verdad? Y vamos siempre a elegir las mínimas cantidades. Podemos elegir 1, podemos elegir 2, podemos elegir 3, dependiendo más o menos cómo está en el producto. ¿De acuerdo? Y cada vez que coloquemos un coeficiente, vamos a ir ajustando y ajustando los átomos para ver cómo es que estos van a quedar al final. Y lo vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado, mira, por favor, en este lado, que sería la parte de los reactivos, ¿ya? Los reactivos, los reactantes, los reaccionantes. Y tenemos al agua, que se ha mezclado en este caso con el anhídrido nítrico, ¿verdad? ¿Y qué estamos consiguiendo acá? Pues vamos viendo que en el caso del agua tenemos dos hidrógenos, entonces por aquí tendríamos dos hidrógenos, ¿verdad? En un lado, y por el otro lado tenemos también dos nitrógenos. También estamos teniendo dos nitrógenos, y por el caso del oxígeno tendríamos 5 más 1, tendríamos 6 oxígenos, ¿verdad? Es decir, así como está, como tal y como está, estamos queriendo balancearla. Veamos cuestión de los productos. Si vemos los productos, tenemos un hidrógeno, es decir, colocaríamos un hidrógeno, ¿verdad?
Tenemos nitrógenos, también tenemos uno, porque recuérdate que aquí debajo también hay uno, pero no se coloca, es decir, también tenemos un nitrógeno. Y en el caso de los oxígenos tenemos tres. Entonces, si te das cuenta, mirando las cantidades de los reactivos y las cantidades de los productos y lo que nos dice la Lavoisier no coincide, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lo que coincida. Hay que ponerle un número, un coeficiente, en el coeficiente en el lado derecho, es decir, en el lado izquierdo, en este lado, aquí, justamente aquí. Y hay que ponerle o bien a los reactivos o bien a los productos de tal manera que nosotros lo podamos lograr. A ver, veamos. Si nosotros observamos nuestra deficiencia, está realmente en los productos. Miras en los reactantes 2, 2, 6 y en los productos tienes 1, 1, 3, casi la mitad, ¿verdad? Entonces, muy fácilmente tú podrías decir, profesor, podríamos poner el 2 aquí. Muy bien. ¿Qué implicaría eso? Que sería 2 por 1, ahora sí tendrías dos hidrógenos, ¿verdad? Es decir, ahora sí tendríamos, con ese coeficiente tendríamos dos hidrógenos. Lo mismo aquí, 2 por 1, aquí también tendrías dos nitrógenos, ¿verdad? Tendríamos dos nitrógenos. Y en el caso del oxígeno, ¿cómo estaríamos quedando? 2 por 3, recuérdate que cuando hay subíndice se multiplica, 2 por 3 sería 6. Y entonces, ahora mira, ¿qué números tienes? 2, 2 y 6. ¿Será necesario colocarle un coeficiente aquí? Pues no. Ya no es necesario porque en este caso estás comprobando que tanto la cantidad de reactantes es la misma cantidad de los productos. Es decir, con la ley de Lavoisier estaríamos acorde. Entonces no habría ningún inconveniente. Ya estaría, la ecuación estaría balanceada y esos serían sus coeficientes. No le pondrías nada a la parte de los reactantes, pero sí al producto le pondríamos 2. Ahora, también tenemos aquí para practicar, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar, por ejemplo, que tenemos la presencia de la plata. Miramos cuántas platas hay. Acá tenemos uno, ¿verdad? Tenemos uno. En el otro lado tenemos un nitrógeno. También tenemos un nitrógeno. Miramos la cantidad de azufres. Tenemos un solo azufre. Recuérdate que siempre se parte de los metales, no metales, hidrógeno y el último es el oxígeno. Ahora vemos el hidrógeno tenemos dos por aquí y miramos el oxígeno tenemos tres por aquí. Muy bien, esos son nuestros números que nosotros estamos dando. Recuérdate que es por tanteo, nosotros asumimos, damos un valor al coeficiente y de acuerdo a eso vemos cómo resulta. Es el método del tanteo. En el caso de la plata, al otro lado del producto tenemos dos, en el azufre tenemos, en este caso tenemos uno, en el nitrógeno también tenemos uno, mira, no tenemos ningún problema con el nitrógeno, miramos en este caso el oxígeno y en el hidrógeno también tenemos uno, ¿verdad? Y en el caso del oxígeno tenemos tres. Entonces, miramos para un lado, miramos para el otro, a ver dónde podemos compensarlo. En cuestiones de plata hay que compensarlo al lado de los reactivos. Lo primero que debemos compensar son las platas, es decir, los metales. Entonces, en este caso nos implicaría que nosotros tendríamos que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Para que esté la plata balanceada. Entonces lo ponemos aquí por 2. ¿Te das cuenta? Al ponerlo por 2 hemos ocasionado lo siguiente, que ahora tenemos 2 por 2, tendríamos 2 nitrógenos, es decir, tendríamos que tener aquí 2 nitrógenos, lo he multiplicado por 2. Por lo tanto, para el otro lado, donde está el nitrógeno, también necesariamente tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, por aquí colocamos el 2. Y eso significa que aquí nosotros lo vamos a multiplicar también por 2. Y si nosotros miramos a un lado y al otro lado, tanto los reactivos como los productos, estamos balanceados, ¿verdad? No habría ningún inconveniente. Ahora miramos el azufre. En el caso del azufre tenemos uno acá y tenemos uno acá, no habría ningún inconveniente, es decir, lo podríamos dejar ahí, no lo tocaríamos. Veamos el hidrógeno cómo nos está quedando, si hay algún problema con el hidrógeno. Mira acá, 2, recuérdate que aquí es como que si estuviera 1, 2 por 1 es 2, y acá 2 por 1, aquí recuérdate que en el subíndice también es como si tuviera 1, aquí también como si tuviera 1, pero no se coloca el número 1. Tendrías dos hidrógenos a un lado, dos hidrógenos al otro lado, entonces dices acá, claro, recuérdate que le multiplicaste por 2, le pones por 2 aquí y entonces ya está, tendrías dos a un lado, dos al otro lado. Y oxígenos, veamos cómo queda. A ver, acá fue, nosotros le pusimos acá 2, significa que multiplicó por 3, entonces sería 2 o 3 por 2, y al otro lado, como nosotros le pusimos como subíndice también 2, eso significa que ese 2 viene y multiplica al 3. Y ahora miramos cómo queda. A ver, tenemos 2 en un lado, 2 al otro lado, 2 nitrógenos, un azufre, 2 hidrógenos, 3 por 2, 6 oxígeno, 3 por 2, 6 oxígenos. Excelente. ¿Cuáles serían los subíndices? Serían
Los coeficientes, disculpa, sería 2. Aquí recuérdate que el 1 normalmente no se estila a ponerlo, es decir, este 1 lo podemos borrar tranquilamente. Aquí cuestión de lo que es la plata también tendríamos aquí como coeficiente 1, pero tampoco le escribimos y aquí estaría el 2. Y entonces ya estaría balanceada, ya estaría la reacción lista y balanceada. Ahora, es tu turno en el que tú puedas balancearnos, que tú lo puedas llevar a cabo este conocimiento. Recuérdate que también en nuestras clases virtuales te vamos a apoyar un poquito. La primera reacción que tú tienes es la reacción normal que se da en la respiración celular. Recuérdate que nuestras células para respirar, es decir, nuestras células entran a un proceso de respiración, un proceso de respiración celular, y se da un tipo de reacción. Esto normalmente ocurre cuando hay presencia de glucosa, como ese H6, H12O6, es decir, en la presencia de glucosa, vamos a generar agua y también generamos el dióxido de carbono. Ese es un proceso que se da. Ahora, habría que verificarlo por aquí, la presencia quizás del oxígeno, y quizás yo te voy a apoyar ahí un poquito más para darte la reacción, cómo la vas a obtener. Y en el otro caso, en nuestro hogar tenemos, por ejemplo, la reacción que se genera cuando prendemos nuestra cocina y vamos a intentar balancearla. En este caso tenemos el propano, el gas propano, el gas de la bombona, ¿verdad? Lo vamos a combinar con el oxígeno, es decir, en presencia de oxígeno tenemos el dióxido de carbono más el agua. Veamos, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Recuérdate que en la parte de aquí de la glucosa, aquí en la parte de la glucosa, también tenemos la presencia de oxígeno, es decir, sería glucosa porque nosotros en este caso tenemos en presencia de oxígeno más oxígeno, ¿verdad? En presencia de oxígeno vamos a tener el agua más el dióxido de carbono. Y vamos a ver cómo va a ser tu reacción. ¿De acuerdo? Bien. Con eso, entonces, ya estaríamos listos. Simplemente agradecerte. Gracias por escucharnos. Hemos intentado ser lo más sintéticos posibles y será hasta nuestra siguiente clase. ¿De acuerdo?